Bueno, muy buenas noches. Vamos a ver qué tan discípulos somos de Jesús. Es una buena palabra. Algunos tienen una confusión entre apóstoles y discípulos. Jesús escogió 12 personas y además de que eran sus discípulos, es decir, que los seguían, eran sus apóstoles. Él los quería formar para empezar un proyecto bien interesante, una empresa bien importante, la empresa de salvación. Y apóstoles fueron 12. Discípulos, según la Biblia, fueron más o menos 120 o más. ¿Dónde está ese dato? En el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando dice que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, dice que eran más o menos 120 personas. Seguidores tenía 500. Eso dice la Biblia también, que había más de 500 personas que seguían a Jesús constantemente. Pero 380 curiosos, no. Y ese es el dato, ese es el porcentaje. Hay muchas cantidades de personas que siguen a Jesús, pero son curiosos. Son simplemente creyentes, no son discípulos. Y aunque ya algunos recibieron este curso conmigo de discipulado, hoy vamos a refrescar algunas cosas y los que no lo han visto, vamos a hablar de la diferencia entre discípulo y creyente. Y vamos a ver qué quiere decir Dios con esto. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 3 al 4, dice: Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8, 3 al 4. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere ir en pos de mí, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Así es como el Señor resume el proceso del discipulado. Vamos a examinar aquí con sus propias palabras lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. El hecho de que nuestro Señor llamase a las multitudes al mismo tiempo que a sus discípulos ha suscitado interrogantes en las mentes de algunos, ¿cierto? Muchos se han preguntado si esto indica que estaba intentando hacer discípulos, es decir, evangelizar, o si estaba sencillamente diciéndole a sus discípulos lo que representa vivir como discípulo. En otras palabras, suscita la pregunta que muchos se hacen: ¿se puede ser un cristiano sin ser un discípulo? Repito, ¿se puede ser un cristiano sin ser un discípulo de Cristo? Otra pregunta que nos podríamos hacer: ¿es el discipulado una segunda etapa del cristianismo o es parte fundamental del cristianismo? Hay muchos cristianos, pero relativamente pocos son discípulos. ¿Se puede ser cristiano sin ser discípulo entonces? Esta es una pregunta muy importante y es una pregunta que el Señor nos responde, como veremos en este estudio que vamos a hacer hoy. Centremos ahora nuestra atención en estas palabras sencillas, pero de vital importancia de Jesús, mediante las cuales nos explica el proceso del discipulado. Hay 3 pasos según este texto que acabamos de leer. El primero dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es el primer paso. Fíjese que no dice ódiese a sí mismo, no. Dice niéguese a sí mismo. No nos está pidiendo que neguemos nuestra humanidad básica, nuestra personalidad, no está diciendo eso. Si eliminamos eso, entonces no hemos entendido lo que quiso decir. No, él no está diciendo eso. No nos está diciendo que es preciso que nos abandonemos porque no podemos salirnos de nosotros mismos de ninguna manera. No, no es eso tampoco. De modo que tenemos que entender lo que quiere decir cuando dice niéguese a sí mismo, que es el primer paso del discipulado. Negar quiere decir repudiar alguna relación con algo. Es decir, afirmar que no nos relacionamos con lo que sea que tengamos a la vista. Resulta interesante entonces, es la misma palabra que se utiliza cuando Pedro negó conocer a Jesús, un poco más adelante. Se hallaba en el patio del sumo sacerdote calentándose junto a una hoguera cuando la muchedumbre le preguntó: ¿conoces a este hombre?
Y Pedro negó tener alguna relación con Jesús, dijo que no lo conocía y afirmó su falta de relación con juramentos y maldiciones incluso. Así fue como negó Pedro a su Señor. Y es exactamente la palabra que escoge Jesús cuando nos dice que si estamos dispuestos a seguirlo, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Es importante que entendamos que Él no quiere decir lo mismo que normalmente queremos decir nosotros con renuncia, negarnos a nosotros mismos, con lo que normalmente lo que estamos dando a entender es que renunciamos a algo. No, Él no está hablando de eso. Muchas personas creen que es justo negarse a algo a sí misma durante la cuaresma, renunciar a varios hábitos, pero en la cuaresma, en un lapso de tiempo. No, Jesús no está ahí, no se está refiriendo a una renuncia parcial. A él no le preocupa tanto lo que hacemos como lo que somos. A Jesús no le preocupa tanto lo que hacemos. A Jesús le preocupa más lo que somos realmente, interiormente. Por lo tanto, no está hablando acerca de renunciar a los lujos ni a las necesidades, sino negarse a uno mismo, que es completamente diferente. Negarnos a nosotros mismos significa que repudiamos nuestros sentimientos naturales con respecto a nosotros mismos, es decir, nuestro derecho a nosotros mismos, el derecho que tenemos de hacernos cargo de nuestra propia vida. Negarnos a nosotros mismos es decir, Señor, yo no soy capaz de guiar mi vida. Yo no tengo la suficiente capacidad ni inteligencia siquiera para guiar mi vida. Tenemos que negar que somos dueños de nosotros mismos. Y ahí se caen un montón de situaciones que el mundo está mostrando. Eres dueño de tu vida, tú eres el poder está en tus manos, decreta, ta, ta, ta. No, nosotros no somos dueños de nosotros mismos, no somos dueños de nada. No tenemos el derecho final de decidir lo que vamos a hacer o dónde vamos a ir, no. Cuando se expresa con esos términos, las personas sienten de inmediato que Jesús está diciendo algo muy fundamental. Es algo que tiene que ver con el fondo mismo de nuestra existencia, porque lo que nosotros valoramos como seres humanos y lo que ambicionamos y protegemos por encima de todo lo demás es nuestro derecho a tomar decisiones o no, por nosotros mismos. Nos negamos a someternos a algo o a cualquiera y nos reservamos el derecho de tomar las decisiones finales en nuestra vida. A esto es a lo que se está refiriendo Jesús. No está hablando acerca de renunciar a esto o a lo otro, sino de renunciar a nosotros mismos. Tenemos un versículo que está tomado de la primera Corintios, capítulo 6, versículo 19b al 20a. Dice lo mismo que está diciendo Jesús. No sois vuestros, pues habéis sido comprado por precio de sangre. Si va usted a seguir a Jesús, usted ya no es dueño de sí mismo, sino que es el que es el quien tiene el derecho definitivo y el señorío sobre su vida. Yo quiero que gobiernes mi vida, cantábamos ahora. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Eres tú el que dirige, el que toma las riendas de mi vida. Yo me niego a mí mismo, yo no soy capaz. Cada que trato de vivir mi vida de acuerdo a mí, me equivoco, cometo errores. Tengo que estar a tu lado. Ayúdame a través del Espíritu Santo a vencer la tentación. Ayúdame a ser fuerte. Por eso el Padre nuestro. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque nosotros no somos capaces solos. Por lo que usted ya no pertenece a sí mismo. Y es él quien debe tomar las decisiones finales cuando las cosas importantes de su vida están en juego. Es él. Por eso debemos orarle a él. Por eso debemos poner las cosas en él. Eso es lo que quiere decir Jesús con las palabras, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo que hay que negar es la confianza que hemos depositado en nosotros mismos, negar nuestra autosuficiencia y negar los sentimientos de que somos capaces de encargarnos solos de nuestra propia vida y hacer las cosas de manera que nos satisfagan. En un artículo titulado The Art of Being a Big Shot, se la va a decir en español mejor, El arte de ser un pez gordo, escrito por un destacado hombre de negocios cristiano, entre otras muchas cosas buenas, dijo lo siguiente, estas palabras, las cito entre comillas, mi orgullo es el que hace que sea independiente de Dios. Me atrae
sentir que soy el dueño de mi propio destino, que me hago cargo de mi propia vida, que tomo mis propias decisiones y que lo hago solo. Pero ese sentimiento es mi falta de honradez básica, porque no puedo hacer las cosas yo solo. Necesito la ayuda de otras personas primero que todo. Y a la postre no puedo depender de mí mismo, sino que dependo de Dios para mi próximo aliento. No es muy honesto de mi parte pretender que soy algo más que un hombre, insignificante, débil y limitado. Por lo tanto, el vivir independientemente de Dios es engañarse a uno mismo. No es solo que la cuestión del orgullo sea una característica desafortunada, aunque insignificante, y de que la humildad sea una pequeña virtud atractiva, lo que está en juego es mi integridad psicológica interior. Cuando soy orgulloso, me estoy mintiendo a mí mismo acerca de lo que soy. Estoy pretendiendo ser Dios y no un hombre. Mi orgullo es la adoración idólatra de mí mismo, y esa es la religión nacional del infierno. Eso decía este señor en su libro. Esta es una explicación muy elocuente de lo que quiere decir Jesús con sus palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que renuncie a su derecho de dirigir su vida y que se someta al liderazgo y señorío de Jesús. Esto es fundamental para todo el discipulado y sin ello no puede haber discipulado, porque el discípulo debe ir detrás de las huellas y detrás de los pasos de Cristo, dejarse guiar por él. Por eso los pasos ahora: yo quiero que gobiernes mi vida. El segundo paso lo encontramos a continuación de ese. Dice, tome su cruz. ¿Qué quiere decir tome su cruz? La mayoría de personas que leen este pasaje se equivocan cuando leen la palabra tome su cruz. Estoy casi que seguro de que al escuchar los discípulos aquellas palabras les resultaron incomprensibles también y que no sabían lo que había querido decir Jesús. Para ellos la cruz era algo indefinido, como un borrón confuso sobre el horizonte de sus mentes. No entendían a dónde iba a parar Jesús, pero él sí lo sabía. Y sabía que después de los terribles acontecimientos que habían de tener lugar en Jerusalén, después de que el espantoso sufrimiento tuviese una respuesta gracias a la gloriosa y gozosa resurrección, pensarían nuevamente en aquellas palabras y empezarían a entender lo que había querido decir Jesús. A nosotros que vivimos a este lado de la cruz, porque ellos vivían al lado contrario de la cruz, ya nosotros vivimos a este lado de la cruz, nos resulta más fácil entender lo que quiso decir. Pero son muchas las personas que están convencidas de que una cruz es cualquier prueba o dificultad por la que estamos pasando. De la cruz del matrimonio, la cruz del sufrimiento, la cruz de la enfermedad o cualquier incapacidad que se padezca, como una suegra, una vecina ligerita de cascos o un impedimento físico. Esa es mi cruz, solemos decir, pero no es eso lo que quiso decir Jesús cuando dijo tome su cruz. Él mismo tuvo que pasar por muchas dificultades, por muchos problemas y pruebas que tuvo que soportar antes de ir a la cruz. Y esa no era la cruz de él. Esas cosas que sucedieron antes de, no. De modo que no se trata solo de un impedimento, de una dificultad o de una prueba. La cruz era algo muy diferente. La cruz representaba algo en la vida de Jesús relacionado con la vergüenza y la humillación. La cruz sobre la que colgaron era la cruz de un criminal, un lugar de degradación sobre la que fue degradado y envilecido, por lo que la cruz será siempre un símbolo de aquellas circunstancias y acontecimientos de nuestra experiencia que nos humillan, que nos hacen correr riesgos, que ofenden a nuestro orgullo, que nos avergüenzan y que revelan lo básicamente malo que hay en nosotros, ese mal que Jesús describió con anterioridad en Marcos 7, 21 al 22. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. La cruz es la que descubre todas estas cosas en nosotros. La cruz es esa repugnancia, es que en la cruz se pegaron todas esas cosas malas. Tome esa cruz, sienta dolor por el pecado, sienta hastío por el pecado, fastidio por el pecado. Cualquier circunstancia, cualquier incidente que nos haga eso, nos dice Jesús, debemos recibirlo si somos sus discípulos.
Ese es su significado. Tome su cruz, acéptela. Gloríese en ella, aférrese a ella porque es algo bueno para usted. Porque está siendo sincero, está habiendo una transformación interior en usted. Le colocará en el lugar en el que estará dispuesto a recibir el don de la gracia de Dios. Por eso es por lo que la cruz tiene valor para nosotros. Esto no quiere decir que es solo para las cosas importantes de nuestra vida, también tiene que ver con las cosas insignificantes de nuestra vida. Llega un momento en que las cosas que son importantes, entonces decimos, no, pues que yo ya no cometo adulterio, yo ya no tomo, yo ya no hago, ya se va volviendo tan exigente esa cruz dentro de nosotros que hasta las cosas más insignificantes nos duele. Nos duele ofender a Dios, nos duele hacer eso en nuestra vida y hay un hastío, un fastidio y decimos, este no soy yo ya no pertenezco a esta vida, a este mundo. ¿Se siente usted dolorido cuando alguien se olvida de su nombre, por ejemplo? ¿Se molesta cuando un cajero no quiere darle dinero efectivo por su cheque? ¿Le molesta a usted las críticas aunque sepa que están injustificadas? ¿Se siente usted resentido cuando pierden algún juego o deporte? Todos esos detallitos pequeños son manifestaciones insignificantes de la cruz de nuestra vida. La palabra del Señor es que si deseamos ser discípulos, no debemos sentirnos ofendidos por estas cosas ni enfadarnos por ellas, sino que debemos aceptarlas y debemos empezar a interiorizar palabras como la humildad, la bondad, el respeto, la generosidad. Como ve, este es un enfoque muy radical de la vida, muy diferente de como nos dice el mundo que nos rodea que debemos actuar. El mundo dice, escape, eluda las situaciones, o si no le es posible, devuelva la ofensa, enfurézcase, véngase, ofenda a usted también, no sea bobo, enfádese por ello. Pero la palabra del Señor es, si va a ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y el tercer paso es, sígame, camine tras de mis pasos, no camine en otra dirección, no tome otro rumbo. En otras palabras, obedézcame, sea obediente a mí. Es realmente tan asombroso que si nos ha llevado tanto tiempo entender que si la desobediencia es la condición normal antes de ser cristianos, sin duda la obediencia será la condición indispensable una vez que seamos cristianos, y debe serlo. A mí me deja muy sorprendido que las personas digan que son cristianas al mismo tiempo que reconocen fragantemente e incluso con orgullo que no siguen al Señor, que no hacen lo que Él les dice. Todos tenemos que luchar con eso, claro que sí. Yo mismo fallo en muchas ocasiones, cada uno de nosotros. Nuestro Señor no está hablando acerca de ser perfectos para poder ser discípulos. Nos está diciendo sencillamente lo que quiere decir el discipulado y lo que implica ser discípulo. Implica seguirle, decidir hacer o decir lo que Jesús nos manda que hagamos y digamos, y lo que Él mismo hizo, esperando recibir de Él el poder para hacerlo. Eso es lo que significa seguirle. Es lo que significa para los discípulos. Ellos lo obedecieron y Jesús les enseñó a depender de Él para todo cuanto fuese preciso para conseguirlo. Cuando la multitud fue alimentada, Jesús les dijo que alimentasen ellos a la multitud y lo hicieron. Pero Él fue quien tuvo que suplir lo necesario para que lo consiguieran, ¿o no? De eso precisamente se trata el cristianismo. La vida cristiana representa seguir a Jesús, hacer lo que Él dice. ¿Cómo puede hacer? Amar a vuestros enemigos, orar por los que os hacen mal, dice Mateo 5:44. Perdonar a los que los ofenden, Mateo 6:14 al 15, etcétera. Esas son sencillamente palabras sabias y de gran ayuda si no, solamente no son eso. Eso representa una forma de vida, un estilo de vida que el Señor pone ante nosotros, a la cual se espera que nos amoldemos en el momento en que menos nos apetezca hacerlo, porque no va a ser fácil hacerlo. Cuando no sintamos deseo alguno de obedecer, de perdonar o de orar, nos dice que lo hagamos a pesar de todo. Dice, sed amables con los desagradecidos y con los egoístas. Lucas 6:35. A mí personalmente me cuesta enfrentarme con esas dos clases de personas, porque no me hace ninguna gracia ser amable con personas
que son desagradecidas y con egoístas menos. Pero eso es lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. De gracia recibiste las cosas, los dones, dadlo de gracia. Dad las cosas gratis. Lo que el Señor te entregó, entrégalo. Y ahí aquí viene una cosa impresionante del seguir a Jesús y del discipulado. Estás llamado a servir a Jesús. Y servir a Jesús es hacer discípulos. Sígueme significa obedecer estas y otras muchas exhortaciones de las Escrituras. Recuerden lo que dijo en Mateo 28, 18 al 19. Por tanto, id y haced discípulas a las naciones, enseñándole todos los que yo les he enseñado a ustedes. O sea, nuestro llamado es a ser salvos, pero también a servirle, a ser más discípulos. En el griego original estos pasos aparecen en el presente continuo, lo que quiere decir continúa negándote a ti mismo, continúa llevando tu cruz, continúa siguiéndome, o sea, no es por un momentico, esta no es una decisión momentánea, sino el programa para toda tu vida, que se debe repetir una y otra y otra y otra vez, siempre que nos encontremos con situaciones que hagan estas opciones necesarias. Eso es lo que significa ser un discípulo. El discipulado entonces es negar el derecho a sí mismo, el tomar la cruz, el aceptar estos incidentes y circunstancias que ponen de manifiesto nuestro orgullo y nuestra vanidad, aceptándolas y siguiéndolas, haciendo lo que Él dice que debemos hacer y poniendo nuestros ojos en Él para poder realizarlo, siguiendo sus pasos. Este no es siempre el curso más atractivo, ¿verdad? Este tipo de enseñanzas no son como muy buenas para algunos. Estoy seguro que puede haber causado un profundo impacto en los discípulos de Jesús en ese momento y en la multitud y ahora todavía. De hecho, Juan nos dice que al llegar a este punto, muchos decidieron dejar a Jesús, se dieron la vuelta y se marcharon, porque esas palabras les parecieron demasiado duras y exigentes. Podemos estar siempre agradecidos por el hecho de que nuestro Señor no ha pedido nunca a nadie que le siga sin decirle lo que esto implica. Les dijo con toda claridad en lo que estaban metiendo, en lo que se estaban metiendo, y lo mismo hace con nosotros. Él no está interesado en que nadie se haga cristiano o intente vivir como un cristiano bajo falsos términos y premisas. Quiere que entendamos que eso nos va a destrozar, que nos va a cambiar haciendo de nosotros personas diferentes, y lo hará. Si tiene algún significado en nuestra vida, va a causar una profunda revolución en nuestra vida, llegando hasta el fondo mismo de nuestro ser. Eso es algo que deja perfectamente claro desde el principio mismo nuestro ministerio. Ser discípulo implica muchas cosas. Y antes de finalizar, voy a dejar de grabar para ponerles algo para que entendamos bien